Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos acá reunidos para platicar de un tema de fisiología del ejercicio, particularmente el tema que nos trae el día de hoy es el tema de contracción muscular. Vamos entonces a platicar de los diferentes componentes implicados en el mecanismo de contracción muscular desde el punto de vista fisiológico. Entonces, la pregunta de cómo es que se contrae un músculo es quién nos trae acá a esta reunión virtual. En la imagen, pues bueno, observamos de manera gráfica y representativa el cómo se contraen diferentes componentes musculares relacionados con el miembro pélvico al momento de flexionar una rodilla, observando entonces pues una contracción alterna entre el músculo cuádriceps y los músculos isquiotibiales. Antes de entrar, entonces, pues bueno, en materia y hablar sobre el mecanismo propio de la contracción muscular, es importante hablar sobre algunas generalidades. En ese sentido, pues bueno, vamos a empezar platicando sobre que los músculos se pueden clasificar y dividir desde diferentes enfoques o diferentes contextos. Desde el punto de vista histológico, podemos definir a los músculos como músculos provenientes de células musculares cardíacas, células musculares esqueléticas y células musculares lisas. En este contexto, pues bueno, asociamos a los músculos, a las células más bien, perdón, musculares cardíacas a aquellas que pertenecen al tejido muscular cardíaco encargado de bombear permanentemente sangre. En el grupo de los músculos esqueléticos, pues bueno, asociamos a los músculos en general encargados particularmente de dar soporte y de generar el movimiento mecánico del cuerpo humano y la locomoción. Y desde el punto de vista de las células musculares lisas, pues bueno, tenemos aquellas que se relacionan directamente con órganos viscerales. ¿Va? Esa es, como bien decía, pues bueno, una de las diversas clasificaciones. Otra clasificación puede ser con respecto a su forma. En ese sentido, pues bueno, tenemos que podemos disponer de músculos con una estructura circular, podemos tener también músculos multiplanares, podemos también tener músculos biplanares, músculos uniplanares, podemos también hablar de músculos paralelos, de músculos fusiformes y de músculos convergentes. Eventualmente esta categorización, pues bueno, la va a otorgar la dirección de la fibra muscular. En el caso, por ejemplo, de músculos multiplanares, pues bueno, tenemos entonces músculos condicionados a diferentes direcciones desde el punto de vista longitudinal. El músculo deltoides, por ejemplo, pues bueno, es un excelente representante de los músculos multiplanares, puesto que entendemos que posee diferentes planos y diferentes direcciones. En ese sentido tenemos entonces a el deltoides anterior, deltoides lateral y deltoides posterior. En el caso, por ejemplo, pues de los músculos biplanares, el músculo cuádriceps, pues bueno, puede ser un representante de esta categorización. Si hablamos particularmente ya de los músculos uniplanares, pues bueno, tenemos también un gran número importante de músculos uniplanares como el peroneo corto, el peroneo largo, el tibial anterior, el tibial posterior. Hablando de músculos particularmente paralelos, pues bueno, el psoas es definitivamente un exponente interesante sobre los músculos paralelos. Relacionado con los músculos fusiformes, pues bueno, eventualmente el músculo bíceps pertenece o correspondería a la clasificación de músculos fusiformes, en tanto relacionado con los músculos convergentes, pues bueno, el pectoral mayor es un exponente propio de la estructura convergente muscular. Así entonces, pues bueno, podemos entender a los músculos por su forma y estructura. Entrando ya un poco entonces más a detalle, pues bueno, los músculos disponen diferentes capas y diferentes elementos estructurales. Desde el punto de vista del componente muscular como tal, de manera externa, los músculos, pues bueno, contienen una fascia muscular. Seguido de ello, pues bueno, empezamos a entender o empezamos a comprender a los diferentes elementos ya propios del músculo y podemos observar diferentes capas. Podemos observar de manera superficial a la primera de las capas que corresponde al epimicio. La segunda de las capas corresponde ya particularmente al perimicio, en tanto la última de las capas corresponde ya propiamente al endomicio, el cual pues bueno es cubierto o está integrado a partir de un fascículo como se observa propiamente aquí en la imagen. En el interior entonces del endomicio es en donde vamos a hallar
ya de manera particular propiamente a la fibra muscular. ¿Sí? En ese sentido, si hablamos de cada una de las capas y de la estructura conformadora de cada una de las capas, tenemos que el epimisio está formado particularmente de tejido conectivo irregular y también está formado de algunas isoformas de colágeno. En el caso del perimisio, particularmente está formado de tejido conectivo, una cantidad significante de tejido conectivo y una cantidad también significante de colágeno. Y finalmente, pues bueno, el endomisio, como ya lo mencionaba previamente, pues está formado particularmente de fibras reticulares que van a dar soporte ya como tal a la miofibrilla muscular. Histológicamente hablando, pues bueno, así es como podemos apreciar, o con este tipo de estructuración histológica, es que se pueda apreciar una fibra muscular ya propiamente vista a nivel microscópico. Entrando más a detalle, entonces, y yendo de lo general a lo particular, tenemos en la pantalla una imagen representativa de los diferentes componentes de la fibra muscular, entendida, repito, como una de las partes más pequeñas o microscópicas del músculo en general. La fibra muscular, entonces, pues bueno, reúne diferentes elementos estructurales. Particularmente, pues bueno, decimos que la fibra muscular tiene un sarcolema que es entendido como la parte externa de la fibra muscular. También la fibra muscular dispone particularmente de un sarcoplasma, que es pues la parte interna ya propiamente de la fibra muscular. Se integra también a partir de diversas miofibrillas, de las que ya más adelante estaremos platicando de manera individualizada. Dispone también de un túbulo T y de una cisterna terminal asociada directamente al túbulo T. Se compone también del retículo sarcoplásmico, esta red entramada que se logra observar con coloración azul. También dispone de imaginaciones propias de los túbulos T, que son elementos propios por donde va a pasar en su momento el ion calcio para poder promover la contracción muscular. La fibra muscular adicionalmente contiene dos organelos de gran relevancia e importancia como el núcleo y la mitocondria. El núcleo, pues bueno, entendida como la matriz genética, entendido como el reservorio de toda la composición génica y de toda la estructura molecular de la fibra muscular, y la mitocondria pues entendida como el organelo propio de la maquinaria energética de la propia fibra muscular. Adicionalmente, pues bueno, la fibra muscular contiene también diferentes bandas que se pueden observar en microscopía. Podemos observar o podemos identificar a la banda I, a la banda A y a la banda Z por acá de este lado. La banda Z bastante bien identificada a partir pues justamente de su composición en apariencia de zigzag. La banda A, pues bueno, se halla en la parte pues más medial, en tanto las bandas I se encuentran un tanto periféricas o en los extremos distales del componente. Bien, relacionado entonces, pues bueno, con las características del músculo, los diferentes elementos, pues bueno, tenemos que el sarcolema es principalmente la membrana externa, como lo mencionaba previamente, y está constituida a partir de una capa de polisacáridos, así como de fibrillas delgadas propiamente estructuradas a partir de fibras de colágeno, que le ofrecen ya particularmente a ese elemento, pues una resistencia bastante sólida que promueve pues una correcta estructuración y tensibilidad de la propia membrana. Eventualmente el sarcoplasma, también mencionado previamente, pues representa la parte interna, como lo mencionaba, la parte líquida, por algunos autores descrito como la parte gelatinosa de la fibra muscular. En el contexto de los túbulos T, estos son eventualmente extensiones propias que el sarcolema presenta y son extensiones que van a comunicar directamente a la parte externa o directamente al sarcolema con el retículo sarcoplásmico para que el ion calcio, pues bueno, pueda transportarse de manera eficiente, y así como algunos otros líquidos extracelulares que pueden llegar a pasar a partir de los túbulos T, como glucosa, por ejemplo, o oxígeno, o algunos otros iones independientes propiamente al ion calcio.
es eventualmente entonces también pues un elemento de transmisión del propio impulso eléctrico al momento de la contracción muscular. Relacionado, pues bueno, con el retículo sarcoplásmico, este es una red interesante, una red que está dispuesta a partir de una composición longitudinal. Son por algunos autores descrito como canales membranosos que eventualmente van a correr de forma paralela y tienen el potencial de poder dar vueltas o poder establecerse de forma circular y son eventualmente reservorio de el ion calcio. Eventualmente en el retículo sarcoplásmico el calcio pues bueno va a almacenarse para que en su momento cuando este es necesario para el mecanismo de la contracción muscular pues se libera y se une a ciertos miofilamentos, ¿sí? El sarcómero entendido por todos como la unidad funcional de las miofibrillas y son estructuras entonces que van a estar formando a las diferentes líneas que previamente, pues bueno, ya platicamos. Eventualmente, pues bueno, este se forma a partir de las dos líneas Z que platicamos que se hallaban en la parte de los extremos. Y pues bueno, este contiene diferentes miofilamentos como la actina y la miosina, que son pues elementos milimétricamente pues muy pequeños, ¿no? Y muy finos. Y pues bueno, entrando más entonces a detalle, pues cuando hablamos de la actina la reconocemos como el miofilamento delgado y este pues normalmente tiene una forma globular y está perfectamente agrupado formando diferentes cadenas, puntualmente dos cadenas. Y pues bueno, encontramos también a la tropimucina, que también está en forma de tubo, tiene una apreciación en tubo, la cual pues bueno se enrolla ya particularmente sobre las cadenas de actina y tiene una relación pues intrínsecamente directa con ella. Relacionado con el filamento grueso, pues está formado ya pues propiamente de moléculas de miosina. Se describe desde el punto de vista fisiológico, pues que cada filamento grueso se forma a partir de 200 moléculas de miosina y pues bueno, esta tiene ya propiamente dos partes. Tiene dos colas de proteínas que tienen una conformación, digamos, enrollada y en sus cabezas presenta, en sus extremos, perdón, presenta una cabeza que se conoce como cabeza de miosina, la cual tiene una relación bastante interesante, pues al momento de la contracción muscular, puesto que tiene una responsabilidad protagónica. Y bien, podemos observar entonces nuevamente en pantalla una imagen representativa de los diferentes componentes estructurales mencionados hasta ahora, en donde podemos observar desde la parte mayúscula relacionado con el sarcolema, la mitocondria, el núcleo, los túbulos T, el retículo sarcoplásmico, hasta la unidad funcional ya propiamente dicha como sarcómero, y las diferentes bandas pues que integran esta alineación de los diferentes miofilamentos y las cuales pues bueno se encargan ya propiamente de hacer una separación entre unidad funcional y unidad funcional. Observamos entonces pues bueno toda la composición propia del sarcómero, la parte central que se entiende como banda A, hacia donde se dirigen eventualmente pues las fibras musculares y las líneas Z en los extremos. Acá en la parte de abajo, pues bueno, podemos observar la conformación anatómica e histológica de los filamentos gruesos y de los filamentos delgados. Acá observamos en la apariencia, pues, a la tropimucina, así como a la troponina, la actina y la mucina, entendidos como, pues, las fibras estructurales más importantes de el sarcómero y en general de la fibra muscular.